Hola, buenos días, buenas tardes. Hola, buenos días. Hola, buen día. Hola, buenas tardes. Hola, Bueno, Buenas tardes. hola, buenas tardes. ¿Qué bueno. tal? Hola, ¿qué Hola, tal? hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, estamos nuevamente en otro espacio del un conversatorio del Departamento de Psicología Jurídica de AMBA. Hoy nos acompaña, siempre nos acompaña, pero hoy Dayana Marconi va a compartir parte de su trabajo. Dayana, ¿querés presentarte y eh, nombrar el tema que vas a... Bueno, Bárbara Carlos. Sí, bueno, como dijo Carlos, soy Dayana, soy psicóloga, trabajo también como perito de oficio y de parte. Estoy en la jurisdicción de Bahía Blanca y bueno, siempre agradeciéndole a Carlos, Ana María, Ariel, a Karina por la generosidad de siempre y por permitirme compartir, ¿no?, con ustedes un poco de lo que es mi trabajo y aprender, seguir aprendiendo en esta práctica, ¿no?, que es tan bonita. Bueno, si quieren comparto pantalla, si ya ven el título del trabajo. A ver si se ve, me confirman. Y por aquí, Sí, ahí está. Bueno, el caso que voy a presentar, a ver si lo puedo agrandar eso. El caso que voy a presentar hoy es un caso del Foro Penal sobre abuso con amenazas y lesiones leves, ¿sí? Mi idea, pensaba para hoy, no sé qué, veo ahí los mensajitos. No llegué a leer. acá Bueno, preguntan si se va a compartir el material, si no va a sacar fotos. se está grabando la clase, ¿no, Carlos? Se está grabando la clase, así que Sí, no es necesario después. compartir el material o que saquen fotos. Bien. Bueno, mi idea entonces era un poco jugar con el material, que es un caso que voy a presentar, y esta cuestión del juego, de lo lúdico que planteo, es un poco ponernos en el rol de peritos, ¿no? Y con los datos, con el material que yo les traigo, poder empezar a hacer algún tipo de señalamiento en base a eso. Entonces va a haber una primera parte, que va a ser la que voy a presentar ahora, que tiene que ver con una introducción al tema. Después voy a leer el caso y después voy a abrir ese espacio para que conversemos y ustedes puedan en voz alta un poco jugar y elaborar algún tipo de hipótesis sobre el caso. Bueno, entonces la primera pregunta que hago es, me gusta hacer algún interrogante, bueno, ¿qué hacemos los psicólogos en la justicia? ¿No? Y entonces algo que venimos trabajando en estos conversatorios con los compañeros, con los colegas, es que los psicólogos en el ámbito de la justicia le brindamos al juez nuestra opinión fundamentada en nuestro saber especializado. El juez no está obligado a dominar todos los conocimientos, por eso, por poseer estos conocimientos, se nos llama peritos. Y nuestra opinión fundada es el dictamen, ¿no? Que a diferencia de un informe psicológico, el dictamen tiene otras características. Después, un poco como introducir al tema en específico, ¿no? Ana María estuvo presentando, y Carlos también, casos referentes a lo civil y comercial, donde la evaluación va orientada hacia el daño psíquico. La clase pasada, Liliana Manfroni estuvo hablando del fuero de familia, o sea que nosotros los peritos psicólogos podemos realizar nuestra práctica en los distintos fueros. En el fuero que nos vamos a posicionar hoy es en el fuero penal.
Y hablando del fuero penal, lo que justamente inicia, ¿no es cierto?, una causa en este fuero es un delito. Y el delito tiene características específicas, ¿no es cierto? Para que sea considerado un delito, tiene que haber una acción o un acto. Dice que tiene que ser típico. Típico refiere a que tiene que estar tipificado, es decir, tiene que ir en contra de algún artículo del código, que es quien tipifica perdón, estaba leyendo un mensaje, quien tipifica, ¿no es cierto?, los artículos. Referente a lo antijurídico, tiene que ir en contra, ¿no?, de la ley. Y esta cuestión de que sea culpable también tiene que ver con que existen atenuantes, ¿no? Atenuantes y por otro lado también elementos que hacen que una persona no sea culpable, por ejemplo, cuando el acto que comete no lo comete con una acción dirigida o voluntaria, sino, por ejemplo, atravesado por una psicosis, ¿no? En estas cuestiones que venimos conversando con todos ustedes. Bueno, Y es inimputable, sería. Y es inimputable, inimputable. imputable o inimputable. Yes, exacto. Entonces, bueno, paso un poco después de esta introducción a leerles el caso. Después continuamos un poquito más y bueno, les hablo otro poquito. El hecho es un hecho que sucedió en el año 2021. Un hombre, a quien llamaremos Juan, de 44 años, sale de su casa a plena luz del día con un arma de fuego en la mano. Desde la vereda apunta un automóvil por la ventanilla del acompañante al conductor que se encuentra estacionado. Intempestivamente da la vuelta, abre la puerta del conductor y continúa disparando. En total, 4 disparos. El conductor resulta ser Marcos, de 43 años, novio de su hija Sol. Marcos se baja del automóvil y empieza a correr, rengueando, porque ya tenía un impacto de bala en su pierna. Juan lo persigue. Llegan a un comercio, forcejean y Juan logra entrar y resguardarse. A posteriori del hecho, se constata que tiene lesiones en el tórax, el abdomen y las piernas. Juan vuelve caminando a su casa con la campera de Marcos en una mano, que en el forcejeo se la quitó, y el arma de fuego en la otra. En este momento salen a la vereda Sol, de 22 años, su hija, y Carmen, su esposa, y comienzan a gritar desesperadas. La hija corre, se tira al piso, busca a Marcos dentro de la camioneta. Juan permanece con el arma en la mano, caminando hacia distintos lados. Comienzan a llegar los vecinos y llega la policía. Marcos es trasladado al hospital, Juan a la comisaría. El hecho fue calificado, este hecho del que les estoy hablando, fue calificado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. Al momento de declarar ante el fiscal, Juan justificó su conducta diciendo que entre su hija y Martín había una relación tóxica, que él y su mujer notaban desde hacía tiempo un deterioro en la joven, y que por ese motivo decidieron colocarle un dispositivo de grabado en su mochila. Juan es técnico en computación. En ese momento, en el momento que llega Martín a buscar a Sol a su casa, que Sol vive con Juan y con su mamá, se encontraba escuchando el audio del dispositivo que había introducido en la mochila de su hija
cuando Martín llega al domicilio a buscarla para ir a trabajar. Es así que, según sus dichos, decide salir intempestivamente y propinarle los disparos a raíz de lo que había escuchado. Según refiere, lo que escuchó en aquella grabación tiene que ver con violencia física hacia su hija, violencia verbal y violencia sexual. Su hija Sol, una semana después del hecho, denuncia a Martín por abuso sexual con amenazas y lesiones leves. Es decir, como para ordenarnos. En el primer caso, el imputado es Juan, ¿no? Que es imputado, por supuesto, de oficio, porque toda esa escena, en la cual hay testigos y demás, toda esta escena que relato, es una escena que queda grabada por las cámaras de seguridad del barrio, ¿no? Y el segundo caso, el imputado es Martín, a partir de la denuncia de Sol sobre abuso sexual con amenazas y lesiones leves. Bien. Entonces continuamos un poquito con el Power. En el foro penal hay etapas, ¿no es cierto? Está la etapa de investigación penal preparatoria, el juicio y la ejecución de la pena. En este caso, a mí me contacta la letrada de Sol, la abogada, ¿no? Para que me presente como perito de parte. Es importante señalar que cualquiera de las partes litigantes puede presentar un perito de parte, ¿sí? En este caso, en donde yo voy a trabajar, es en esta etapa, en la etapa primera, que es la de investigación penal preparatoria, ¿no es cierto? Allí es donde se va a realizar la pericia psicológica a Sol y a Martín. Después, un poquito más adelante, vamos a ver que en la etapa de juicio, como en la etapa de ejecución penal, también los psicólogos forenses podemos intervenir, pero de distintas formas. Entonces, en resumen, el imputado en este caso, en el caso que vamos a trabajar hoy, es Martín, y Sol pertenece a la querella, que es quien denuncia. Bien, entonces, ¿qué hacemos los peritos de parte? Bueno, en el proceso penal, la práctica pericial psicológica tiene elementos particulares que no alcanzan a los demás fueros. En primer lugar, tenemos la obligación de aceptar formalmente el cargo, que eso sí pasa en los demás fueros, pero los siguientes ítems que vamos a ver, esos no son propios del fuero penal. Entonces, estamos obligados a aceptar formalmente el cargo, a veces somos presentados por los letrados, y aceptamos posteriormente el cargo. En segundo lugar, se abre un debate a las conclusiones en audiencia secreta entre los peritos. Esto quiere decir que durante la evaluación psicológica, primero esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero los peritos de parte somos vedores, somos observadores, pero quien evalúa y quien elige las técnicas para evaluar es el perito oficial. Entonces, una vez que se realiza la evaluación, debería haber, o es lo que se propone, lo que debería pasar, que el perito oficial proponga un debate al perito de parte y que se llegue a, bueno, consensos o disidencias, pero de todas maneras que la información que circuló ese día se pueda compartir entre colegas. Después, el tercer ítem refiere a cómo se suscribe el informe oficial, porque el perito oficial presenta un informe que el perito de parte podrá firmar en conformidad, en desacuerdo, en conformidad parcial o desacuerdo parcial. Y en tal caso, si uno firma
junto al perito oficial en conformidad, se presenta un solo informe, pero si se firma, en desacuerdo o en desacuerdo parcial, es común que los peritos de parte presentemos un dictamen de parte o una ampliación del dictamen, mejor dicho, ¿no? Y bueno, y después, esto que veníamos viendo, que sucede de estas etapas que yo les decía del fuero penal, ¿no? Una vez realizada la evaluación en la etapa de investigación, en la etapa de investigación penal, una vez realizada la pericia, cuando se eleva a juicio, cuando se pasa a juicio, los peritos de parte, si presentamos un dictamen, un informe, debemos también, o quedamos a disposición para que nos llamen para defender esas conclusiones a las que llegamos en la etapa oral en el juicio. Entonces, bueno, nuevamente, la posición del perito oficial cuál es y cuál es la posición, ¿no es cierto?, de los peritos de parte. ¿Qué es lo primero que hacemos? Es la lectura del expediente, ¿no? Yo puse un expediente acá de papel, pero en la actualidad, a través de, nuestra firma digital y del acceso que tenemos virtual, podemos leer los escritos de manera virtual, ¿no es cierto? Y también podemos hablar con los letrados para que nos hagan llegar algún escrito que esté digitalizado. Que bueno, uno de los primeros pasos es ese, es poder leer el expediente, saber de qué se trata el caso, poder estudiar un poco, cuáles fueron las presentaciones de una y otra parte, la denuncia, muy importante. Y bueno, y después, en base al caso, lo que nosotros vamos a ver, primera vez, va a ser los puntos periciales, ¿no? Los puntos periciales son preguntas que nos hace el agente fiscal que debemos responder en ese dictamen que tenemos que elaborar. Para Sol se proponen los siguientes puntos de pericia: el modo de presentación, el estado actual y rasgo de personalidad, los antecedentes aportados a su historia vital, si existe relato y si tiene tendencia a fabular, posible existencia del mecanismo de desmentida, retracción, disociación, si presentó o pudiesen aparecer secuelas de haber sido víctima de abuso sexual. Se analice el contenido del relato y determine si, de acuerdo a las características del mismo, como asimismo del lenguaje corporal y gestual, podría alentarse a suponer la veracidad. Si existe, podría alentarse a suponer la veracidad. Si existe, animosidad con el denunciado. Si es posible que esté sometida a presiones externas, personas o situaciones que pudieran estar incidiendo en el relato actual de los hechos. Si como consecuencia de los hechos investigados, del que habría resultado víctima, presenta indicios de grave daño en su salud mental, si está en condiciones de prestar declaración testimonial de los hechos ante autoridad judicial y cualquier otro dato que pudiera resultar de interés para la investigación. Bueno, estos son los puntos periciales que se proponen para Martín. Que se realicen test o pruebas psicotécnicas a efectos de determinar personalidad del sujeto, estructura y aspecto profundo, participación en las aptitudes o funciones mentales primarias, intelectuales, emocionales y sociales, características estructurales tales como grado de emotividad, grado de dominio consciente de dicha emotividad, predominio de la inhibición o de la excitación, tendencia a la depresión, estado, forma y dirección de la agresividad. La existencia de situaciones conflictivas y egreso estructural de las mismas. Dicho examen deberá realizarse teniendo en consideración las características del hecho investigado y circunstancias personales, afecto-volitivas de las partes a tenor de la valoración
de la capacidad de los mismos para comprender sus acciones y dirigir sus actos, determinándose su estructura psíquica teniendo en consideración las características del hecho que se investiga. Determinación de estructura psíquica del sujeto con relación a su sexogenitalidad y a su sexualidad como expresión placentera, área psicosexual del sistema sexual. Manejo de sus relaciones interpersonales, actitud de protección y amparo de padres a hijos, como también se da en otras especies. Pero también como relación comunicacional de pareja que llega a ser específica en la relación amorosa. A ver qué, yo no llego a leer. Martínez, ¿a quién se llamó Marcos en un inicio? Creo que siempre lo llamé Martín, pero Martín es el imputado. Estudio y análisis de la personalidad, estableciéndose en el caso concreto dos cortes, uno longitudinal o historia vital y otro transversal, que es el aquí y ahora de la conducta actual, que nos da su estructura y desarrollo, análisis de la sexualidad en su constitución estructural, dinámica y manejo estructural en el imputado de las capas básicas de su configuración existencial, la sexogenitalidad como elemento somático sustentador de la sexualidad, determinada genéticamente y expresada en los caracteres primarios y secundarios específicos de cada sexo, la psicosexualidad como placer erótico, dada por factores pulsionales y emocionales, el aprendizaje, la fantasía y el impulso necesarios para la acción o la motivación sexual. La comunicación interpersonal como capacidad de oblación o entrega afectiva donde la inteligencia y la voluntad se ponen al servicio del amor. Todo otro dato de interés que se considera importante para la presente investigación. Bueno, entonces, en el expediente aparece los puntos de pericia para Sol, los puntos de pericia para Martín, y nos envían, una vez que nosotros aceptamos el cargo, el día y la fecha, la fecha y el horario donde son citados. Aquí en la ciudad de Bahía Blanca se citan a la asesoría pericial. Y bueno, la evaluación pericial comienza con la metodología, ¿no? Entonces, les comento un poco sobre la metodología que se utilizó, o que utilizó la perita oficial con Sol. Se administraron las siguientes pruebas psicológicas: entrevista semidirigida, técnica proyectiva verbal de modalidad autoadministrada, cuestionario desiderativo, y técnicas proyectivas gráficas, persona bajo la lluvia y casa árbol persona. Por otro lado, la metodología utilizada con Martín es que se administraron la entrevista semidirigida, el test gestáltico visomotor de Bender, la técnica proyectiva verbal cuestionario desiderativo, en este caso no autoadministrada, test de HTP y test de las dos personas. Esas son las metodologías utilizadas en cada caso. Entonces, les voy a pasar a comentar algunas cuestiones sobre la entrevista con Sol, sobre la entrevista con Martín, algunas puntualizaciones. Algunas puntualizaciones respecto de eso, y después les voy a mostrar las técnicas psicológicas, y después vamos a pasar al intercambio. Entonces, la entrevista con Sol. Sol es una joven de estatura promedio, extremadamente delgada, de tez muy blanca, tiene 22 años de edad. En la actualidad convive con su madre, con su hermana, dado que
dado que su padre se encuentra privado de la libertad. Nació y vivió en una ciudad a más de 300 kilómetros de Bahía Blanca hasta sus 17 años. Cuenta que en la escuela era buena alumna, tenía promedio 8 y 9, tenía un grupo de amigas que eran de la escuela, hacía gimnasia artística, iba a inglés y le gustaba siempre pasar las tardes con amigas. A los 17 años, luego se mudaron por cuestiones laborales del progenitor y empezó el último año de secundaria acá en Bahía Blanca, ¿no? Y luego una carrera universitaria. Del secundario recuerda que sus compañeros se burlaban de ella por sus modismos en el lenguaje, propios de la provincia donde residía. Le decían, sos gaucha, venís del campo. En marzo de 2019 decide empezar a trabajar. En su trabajo conoce a Martín. Martín era compañero de trabajo de ella. En noviembre de 2019 se ponen de novios. Tuvo un solo novio, refiere de su anterior pareja, ¿no? Con quien describe haber tenido una linda relación, pero que se tuvo que ir a vivir el chico a otro lugar y por eso se separaron. Que se separaron en buenos términos, que él en un principio lo extrañaba, pero bueno, que después de a poco fue pasando. En 2020 ella deja la universidad. Se anotaba para rendir, pero describe que la cabeza no le daba, que no estaba enfocada en el estudio, que a veces rendía, pero le iba mal. De la relación con Martín, refiere que lo conoció como compañero de trabajo y que era muy simpático, que siempre le buscaba temas de conversación todo el tiempo. Cuando comenzaron a salir, describe que empezaron los celos, que la llamaba al trabajo, la amenazaba, le dejaba infinidad de llamadas perdidas, la amenazaba respecto de que no esté cerca de otro compañero de trabajo al que él tenía celos, ¿no? Eso es lo que cuenta Sol. Le dejaba muchas llamadas al teléfono, la expareja también hacía lo mismo, la expareja de Martín hacía lo mismo, la llamaba. Recuerda que en un principio ella no era celosa y que a raíz de los episodios que sucedían comenzó a hacerlo y refiere que él la llevó a hacer de esa manera, que tiempo después de estas escenas que comentaba comenzó también a recriminarle, que sentía que ella también tenía que ser celosa y que ahora puede dar cuenta que se había transformado y que era otra persona. De lo que sucedía, sí, en cuarentena. De lo que sucedía en la pareja, no habló con nadie más que con Martín. Se había alejado de sus amigas y con sus padres se mostraba ofuscada cuando le hacían alguna pregunta sobre la relación. No conocieron personalmente a Martín durante su relación, los padres. El último tiempo, Sol estaba planificando irse a vivir sola, aunque pensaba hacerlo con Martín, pero los padres le recomendaban que no, por eso como que del tema no se hablaba. Algunas descripciones de la joven: mi vida hoy es horrible, porque todos los días levantarse y ver este presente, no me acostumbro, y se me viene todo el sentimiento de culpa, por mi culpa pasó todo esto. Las cosas esenciales no me salen, paso los días sin tomar agua, sin comer, dormir también me resulta muy difícil, todo el tiempo tengo pesadillas. Y empieza a referir pesadillas referidas a el hecho que les describí en el comienzo de esta, bueno,
esta clase. Bueno, un poco para contextualizar la entrevista, ella toda la entrevista la hace muy nerviosa, llorando, por momentos se les dificulta hablar y dosificar su angustia para retomar el discurso. Respecto de la entrevista con Martín, Martín es un hombre alto y robusto, se muestra servicial y caballero. Cuando digo esto porque recuerdo que, bueno, las oficinas acá en Bahía Blanca son internas de la asesoría pericial, entonces la perita oficial sale al pasillo a buscar a Martín y le dice que pase, y Martín le dice, no, pase usted primero, ¿no es cierto? Cuando el entrevistado iba a ser él, entonces nos hacía alusión a su caballerosidad, ¿no es cierto? ¿No? Pasen las mujeres primero, eso decía él. Martín tiene 43 años de edad, en la actualidad convive con su mamá, dado que está con licencia laboral y que no puede pagar un alquiler. La licencia laboral que tiene Martín es a causa de bueno, de su situación de salud a raíz del hecho, ¿no es cierto? Juan le pega estos 4 tiros, Martín, sí, 43 años tiene. El papá de Sol tiene 44 y Martín tiene 43. Bueno, entonces él está de licencia laboral en el trabajo que compartían ambos, porque los impactos de bala le generaron una fractura en el fémur y tuvo que ser operado. Bueno. Entonces necesitaba cuidados y se fue a vivir a lo de su mamá. Dice que continúa realizándose estudios y realizando también rehabilitación por su estado de salud. A raíz de lo que pasó con Sol, se instaló una medida cautelar de una prohibición de acercamiento de Martín hacia Sol. Bueno, Martín refiere que tiene un hijo, Martín refiere que es el hijo mayor de 4 hermanos, de padres separados. Refiere que tenía 16 años cuando sus padres se separaron, que lo hicieron en buenos términos. Relata haber tenido un padre ausente que viajaba mucho y una madre que siempre se dedicó a la crianza de los hijos. De estudios secundarios completos, empezó 2 carreras, pero no las terminó. Tiene un hijo de 15 años y una hija de 8 años, de distintas parejas que tuvo. Respecto de la relación con Sol, refiere que era su amante, porque aún no había dejado a su anterior pareja cuando comenzó a tener la relación con Sol. Según refiere, Sol estaba al tanto que él vivía con otra mujer. En cambio, su pareja se enteró porque, según sus referencias, le hackeó el teléfono. Él refiere, estaba dolida mi pareja y le mandaba mensajes a Sol. No sé quién le metía fichas. Sol se ponía celosa y me prohibía verla. Me gritaba, fue incrementando el control de ella hacia mí. Respecto a la relación con Sol, refiere que sus compañeros de trabajo le dijeron que ella le tiraba onda, dado que él no se daba cuenta. Y refiere, soy lento. Acerca de Sol, dice que era una chica que necesitaba mucho amor y contención, por ser de bajo autoestima. Que su padre la controlaba y que su intención era sacarla de esa casa y vivir juntos. El padre la controlaba si se excedía del tiempo, según Martín. Le manejaba el dinero, y él dice que todas estas cuestiones le llamaban la atención, porque consideraba que Sol tenía la edad suficiente para que el papá no se metiera en esto, ¿no? El padre le revisaba el celular, le cocinaba, le dejaba cartitas y la llevaba a trabajar.
dice Martín. En relación a la diferencia de edad, Sol 22 y Martín 43, cuenta que a él nunca le hizo mucho problema la diferencia de edad. Que Sol era fantástica con él, que se iban a vivir juntos, que ella estaba todo el tiempo pendiente de él. Dice que nunca la golpeé, dice, y que no tuvo relaciones en contra de su voluntad. Muy bien. Hasta ahí termina un poco el resumen de las entrevistas. Voy a sacar esto, a ver si puedo. Acá. Y tengo acá. A ver si puedo dejar de compartir. ¿Se ve o no se ve? No, todavía no se ve. Ahí saliste. Una pregunta. ¿Sí? Habías dicho en la primera parte que el padre había grabado, había puesto como un grabador en la mochila. ¿Esa de grabación está? Esa grabación está en la causa, está en el expediente. Bien, ¿y la vas a mencionar a la brevedad? Sí, la puedo mencionar. Sí, sí. En la grabación está cargada tanto para escucharla en el expediente como transcripta. Él, Martín, ese Resumen día, para pensar que escuchó sí, el padre que lo hizo. que escuchó el padre. Genial, sí, tenés razón, Carlos. Eh, ¿Tienen en cuenta el hacer un PS al testimonio? Un psicodiagnóstico, dice. Ese es el psicodiagnóstico. El que les conté hoy, la metodología, está toda ahí en el Power, ¿se acuerdan? Sí, sí, no, quería saber si cuando leen el testimonio, o sea, vos dijiste que se leía toda la causa. Al leer toda la causa, uno ya tiene como alguna info que está por fuera de los protocolos. ¿Eso te toma en cuenta al momento de analizar los protocolos? Como una información que está por fuera de los protocolos, eso no te comprendo. O sea, Eh, mira, vos tenés acceso a todo el expediente. Algunos, sí. ahora lo agrando, algunos peritos tienen como el estilo, si se quiere, ¿no?, de leerlo a posteriori de la evaluación. Ah, Otros peritos tienen la costumbre de leerlo previamente. A mí me claro, gusta porque leerlo previamente. ah, está bien. Ahí va mi pregunta, porque si Ujú. vos por ahí lees el testimonio de la víctima previa a tomarle los protocolos del psicodiagnóstico, por ahí ya tenés como una idea formada, o si se leen a posteriori de haberle administrado los protocolos del test psicodiagnóstico a la víctima o, bueno, al victimario, el caso que sea. Entiendo. Por eso digo, eso es Ah, una cuestión más de estilo. A mí me perfecto. gusta leerlo previamente al expediente. Yo sé que hay peritos que lo leen después de la evaluación, pero es bastante difícil, me resulta a mí, porque en general los peritados esperan que vos estés al conocimiento mínimamente del hecho, y en el hecho, ese que es la denuncia, aparece toda la Claro, información. porque a veces adjuntan imágenes de WhatsApp o Ah, bueno, conversaciones sí. previas y por ahí no sé si eso es pertinente leerlo antes o leerlo después de hacer la administración del psicodiagnóstico a la víctima o al victimario, cual sea el caso, ¿no? Bueno, no hay una. Para la realización de un psicodiagnóstico es fundamental la entrevista y tener en claro todos los antecedentes. Por eso, cuando realizamos el informe, señalamos que para hacer el psicodiagnóstico hemos leído todo el expediente y estemos en conocimiento. Siempre decimos que la herramienta principal es la entrevista. ¿Por qué? Porque es lo que da contexto, sentido al psicodiagnóstico, los dibujos que encontramos. Entonces, es pertinente tener una lectura previa de lo que pasó para poder interpretar y valorar adecuadamente.
Nunca es recomendable una lectura de un material a ciegas, sin saber cuál es toda la historia. Y si tenemos las dos versiones de la historia, es mejor. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, no me acuerdo quién era la alumna que preguntaba sobre el dibujo. Ahora lo voy a pasar. Carlos me pedía que relate un poco sobre Un pequeño resumen para poder contextualizar. un resumen. Exacto. Bueno, lo que se escucha es que ella está en la casa con sus papás. Se escucha eh, hablar a los papás de fondo, y están desayunando, se hablan entre ellos y ella sale de la casa. Una vez que sale de la casa, sube al auto y se escucha que Martín le grita, que cuánto tardaste, que por qué tardaste tanto, que sos una boluda, ¿no es cierto? Le dice, la insulta, y le habla en tono fuerte y le dice que se saque la ropa, ¿no es cierto? Entonces ella le dice que no, que va a llegar tarde del trabajo, que no quiere llegar tarde, y él le dice que dale, que se apure, y entonces ella le dice que le molesta como que le toque el cuerpo, ¿no? Por decirlo en unos términos más suaves. Entonces, bueno, la cuestión es que él le habla muy agresivamente, ella cede a tener relaciones sexuales con él, tienen las relaciones sexuales y ella baja del auto a su trabajo y después empiezan a sentir las voces relativas bueno, al ambiente o al contexto de trabajo. Muy bien. Entonces dejo de compartir. Eso es todo. Bueno, me costó bastante poder hacer un resumen porque fue bastante largo todo el proceso, pero bueno, como un poco para poder, sobre todo con los alumnos de la Kennedy, bueno, y todos los que están invitados hoy y quieran también un poco aportar, si ustedes estuvieran en el rol de perito, bueno, qué cosas se le vienen a la mente, qué asociaciones, ¿no? La idea es que nos desmuteemos y que podamos hablarlo sin, no escriban en el chat, así lo vamos conversando, ¿sí? ¿Qué hipótesis se les Vi, ocurre? me- eh, lo que vi en relación a todo lo que era el desarrollo de los dibujos, o sea, cuando hacía el dibujo y cuando después hizo la historia o explicó qué era el dibujo y demás, muy infantil todo, desde la letra, desde el contenido, parecía en realidad dibujos o un relato de un niño de 7, 8 años. Eh, Eso por un lado, y los dibujos también acompañaban un poco esto, como que eran dibujos infantiles. La nena que él menciona estaba como desfigurada en relación a lo que era el hombre en el de las dos personas. La nena no tenía ni las facciones claras, el pelo. En cambio, el hombre sí tenía como rasgos más marcados y había como una remarcación en la barba, bigotes. eh, eran- Eso es lo que más me llamó la atención. Bien, bueno, muchas gracias por tu aporte y seguimos charlando y después vamos a cerrar, ¿sí? Pero bueno, lo que marcaba ella es la inmadurez, ¿no? Que se ve en algunos gráficos. De ¿Qué hecho, más? el tema de los frutos en el árbol, no me acuerdo exactamente, pero no era un indicador muy regresivo, no es común que aparezcan frutos en los árboles en la gente adulta, era así. Y el tema, y como está esto de la reiteración en los limones, que más allá de que pudo haber sido algo de un recuerdo, como dice él, me parece llamativo también, ¿no? No sé si pudiste hacer alguna lectura de eso vos.
Sí, en realidad la lectura es una lectura integrativa, no es específica de un indicador en particular, sino que justamente lo que intentamos hacer, que es lo que les estoy proponiendo ahora, es, bueno, en función de la lectura del caso, en función de las técnicas que hay, en función de lo que se leyó en base a el hecho, bueno, ¿qué cosas se les ocurren, no? Bueno, no sé, creo que los primeros dibujos, si no me equivoco, eran de Sol, ¿no? Persona bajo la lluvia. Y el Bender, el Sí, que eran dijiste que Sol. tenía muchas El Bender es de Martín, ¿eh? Ah, es de Martín. Ah, ok, bueno, en ambos casos, entonces, especialmente en Persona bajo la lluvia, factores emocionales y un medio bastante abrumador, pocas defensas de parte del Sol, como, bueno, no puede defenderse ni sabe de qué. Como un Y medio cómo lo muy... pensás, por ejemplo, en relación al hecho, ¿no? A esto que sucede, porque digo, tensión y en la relación de asimetría que ella tiene con el entorno, especialmente en su relación con Martín, en este caso, ¿no? O sea, de abuso, de violencia y de absoluta indefensión. Yo me confundí, pensé que el Bender era de ella, y como el Bender tiene muchos, como segundas tentativas de borrón, le había adjudicado factores emocionales al Bender de Sol, pero bueno, imagino que no debe caer muy lejos. claro, Este, no le tomaron bueno, Bender. de Interesante también. vulnerabilidad. En el caso de Perdón, ella, que hay una compañera, Gaby, que recién habló y dice que la sacaron del Zoom. No sé si la podrán volver a aceptar. Pidió. Gracias. Ya volví, dice. Gracias. Nadie sacó a nadie Ah, de, ese cabezón. del Zoom. Claro, Salió del sí. túnel porque se le habrá cortado internet o alguna cosa. claro. Sacamos a Carlos, nadie del- Ah, bueno, ok, ok. Ya volvió perdón, igual, le dice. hago una consulta a Carlos y a Dayana, pero disculpen, no sé si María Agustina ya había terminado, no quiero interrumpirla si ya había terminado. Sí, Ah, ok. Ah, ok, bueno. ok. Lo que iba a consultarles, bueno, yo con Carlos hice la formación, o sea que de alguna manera ya más o menos tengo idea de lo que él considera, cuáles son las técnicas y todo. Más allá de que hay un montón de indicadores dentro de las técnicas, inclusive habla en el desiderativo de sacar un yuyo, ¿no? Como que fuera el padre de la chica, de alguna manera está bien como definido ahí, hay un yuyo que me molesta, ¿no? Lo que no me gustaría. Bueno, hay un montón de indicadores de transparencias y de un montón de situaciones. ¿Ustedes consideraron que eran las técnicas, que con esas técnicas ya se puede definir si un caso de abuso o habría que indagar más con algunas otras técnicas que fueron ¿Y a vos qué suficientes? te parece, A mí me Silvana? parecería que yo pondría más, de hecho, me parecería que, por ejemplo, un Roger estaría muy bien, pero inclusive un sí mismo en 3 tiempos, para Martín, por ejemplo, yo le hubiera agregado varias técnicas más, me parece como que estaban un poquito escasas, más allá que dieron un montón de indicadores, se ve un montón de cosas ahí Y adentro. entonces, y entonces pensemos juntos. Ok. Si vos fueras perito de parte, ¿qué Aclaremos, señalamiento aclaremos que las técnicas las elige el perito de oficio, perito señaló Dayana. oficial? Pero Estas son oficial, cositas ¿no, de parte. Carlos? El perito Claro. oficial es el que decide las técnicas. La Y nosotros metodología. no podemos como Metodología. perito de parte hacer alguna alusión a eso, porque a mí me interesa, porque tuve varios ya ofrecimientos de hacer de perito de parte en abusos, y me interesa por eso particularmente. ¿El perito de parte no puede hacer una alusión a agregar técnicas en ese caso? O sea, lo que lo dice el oficial ya está. Uno puede hacer el señalamiento, no Puede adelante. sugerir, el perito de parte puede sugerir, puede comentar, sería conveniente que, pero que el que decide es el perito oficial, en este caso. Después, como perito de parte, en nuestro escrito, podemos señalar que la evaluación fue incompleta porque deberían haberse realizado otras técnicas. Porque acá lo que estábamos hablando, creo que la pregunta inicial de Dayana fue cómo lo visualizan desde los diferentes lugares de perito, porque todo el perito de parte de Martín va a señalar una cosa y el perito de parte de Sol, si lo hubiera, va a señalar otra cuestión.
¿sí? Por eso, parece que la pregunta inicial de Diana iba a ver cómo se posicionan, cómo se pueden, creo que la pregunta fue cómo se pueden posicionar en los diferentes lugares, o sea, porque nuestra práctica va a ser similar, pero depende del posicionamiento, del punto de vista, desde dónde lo veamos, desde el perito de oficio, desde el perito oficial, desde el perito de parte de la actora, del perito de parte de la demandada. Entiendo, Carlos, yo preguntaba más porque vi tantos puntos de pericia que eran como bastante asustantes. Era como mucho, ¿no? Lo que preguntaban para definir como puntos de pericia. Por eso digo si las técnicas eran suficientes. Por eso preguntaba, perdón, era No, solo vos una- sabés No, que pero lo que pasa es que el perito de oficio tiene que sacar una pericia tras de otra. O sea, termina una y empieza la otra. Entonces por ahí tiene que hacer 10 pericias. Entonces por ahí optimiza los recursos para, por eso por ahí quizás también ya tiene preparado o direcciona un poco, porque no tiene todo el tiempo. Nosotros en una pericia de parte, en un informe, o como perito de oficio, generalmente vamos a tener por ahí 3 encuentros para una persona. Claro. Para tener una hora de entrevista, para tener... Y acá no cuentan. Por ahí la persona está detenida y la tienen que traer del lugar de detención para prestar declaración y hacer el psicodiagnóstico. Y y la trajeron a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, desde la cárcel al juzgado, y está ahí hasta que uno lo evalúa. Entonces tratan de ser más expeditivos los peritos oficiales, o sea, no tienen tanto tiempo, porque tienen la presión de que después de ese viene otro, y viene otro. Eso quería aclarar. y aparte en este caso estaban solapados también dos causas, ¿no? Entonces, en función de lo que también pasaba en una causa, también pasaba en la otra. De todos modos, en la otra, bueno, pidió un beneficio, estuvo apresado el papá de Sol y pidió un beneficio y ahora está excarcelado. En el momento de la evaluación estaba Preso. encarcelado, estaba preso. Estaba Bueno, preso, sí. entonces estaba esta situación que digo, que lo tienen que traer y por ahí está todo el día sentado, esposado, hasta que se hace la evaluación. Hay muchas variables que están o que pueden estar interviniendo en estos casos. Pero bueno, con relación a los puntos periciales que dice ella, sí es cierto que los que pidieron para Martín se han asesorado, hay un asesoramiento detrás psicológico, ¿no? Porque en general no son tan comunes esos puntos periciales. Los de Sol sí, son muy comunes. También sucede que puede ser que si tienen peritos de parte, los asesoren en ese aspecto también, ¿no es cierto? En qué cosas poder pedirle al fiscal que involucre, qué preguntas, ¿no? Ese también es otro rol, digamos, que cumplimos en el asesoramiento de los letrados, respecto de, bueno, qué cosas se le pueden preguntar a cada cual, ¿no? En el caso yo fui la perito de parte de Sol, como hubo pericia psicológica y psiquiátrica, Martín solo presentó perito de parte psiquiátrico. Las pericias acá en Bahía Blanca no son interdisciplinarias, son cada disciplina por separado. Hay algunas jurisdicciones donde son interdisciplinarias, entonces se hace todo junto, pero no, en este caso no. Bueno, no sé si alguno quiere comentar algo más. Yo quiero así como hacer un comentario simplemente. Dale, Mara. En relación a el test de persona bajo la lluvia que hizo Sol, que se veía, bueno, esta lluvia intensa y demás,
¿Se podría pensar que estas amenazas no venían solamente de su pareja? Porque pienso simplemente ante la reacción del papá fue directamente a matarlo con un arma y evidentemente este hombre tenía acceso a las armas, tenía acceso al manejar y más allá de que si, no sé, haya sido emoción violenta, lo que sea, pero digo, había algún tipo de relación y de reacción particular. De hecho, Bueno, no sé si tiene mucho que ver, pero me parece que hay algo ahí también. no, estás muy orientada. De hecho, los puntos periciales van justamente a eso, ¿no? A ver, a corroborar si efectivamente había o no una relación violenta entre esa pareja o si en realidad la relación violenta la joven la tenía con el papá y era el papá el Antes, que ejercía estas cuestiones, ¿no? claro. Pero bueno, como decía Carlos, que era algo que también es muy importante cuando lo escuchamos. Cuando escuchamos el audio y el tenor de la violencia, ¿no es cierto?, con que se dirige hacia ella, este chico, podemos pensar de que realmente tiene actos violentos. Y de hecho después, cuando uno ve la evaluación completa, ¿no?, hay muchos indicadores de agresividad, ¿no? Claro, pero acá Sí, hay que no centrar. estoy diciendo que no haya ni justificando absolutamente nada, pero No, posiblemente no, los dos estamos venían por jugando, por ese eso es. lado. Sí, Pero gracias. ahí lo que hay que rescatar, señalar, es el grado de fragilidad y vulnerabilidad de Sol, Sí. Sí, donde vemos la intensa lluvia que hay sí. en forma vertical, o sea, constante, actual, permanente, donde el paraguas no la protege porque está detrás de ella, la cabeza está por fuera del paraguas, donde hay un gran tamaño, ocupa toda la hoja, pero con un trazo débil, ¿no? Entonces podemos pensar en una compensación, pero nos da parte de las características de la mujer abusada, que a veces, muchas veces le cuesta reconocerse como víctima, ¿no? Una de las cuestiones es que a veces algo habré hecho porque yo también Mm. bueno, o sea, lo que tenemos que ver es el grado de vulnerabilidad, estamos en un caso de abuso, el grado de vulnerabilidad de ella, que la hace propicia a ser víctima de un sátrapa de estas características. Sí, y también este caso introduce mucho algo que se está mucho, digamos, hablándose en la actualidad, que tiene que ver con esto de la violencia sexual en la pareja, ¿no es cierto? Porque también puede haber violencia sexual en la pareja, ¿no? Entonces, bueno, ¿y de qué manera se ve eso, ¿no? De todos modos, también cuando supervisábamos, Carlos, recuerdo que veíamos todo, ¿no es cierto? No la partecita, sino todo el contexto, y es una chica que viene o venía, ¿no es cierto?, de muchos golpes, ¿no? Desde el desarraigo de cambiar de ciudad, Claro, el bullying que le hacían en la escuela, digamos, claro. como que encuentra, ¿no es cierto?, en la figura de este hombre mucho mayor que ella y demás, casi de la edad de su padre, alguien protector, ¿no? También, porque él la miraba, ¿no es cierto?, le hablaba, y ella era una chica que no tenía mucho contacto con muchas personas, ¿no? Pero hay una historia seguramente de vulnerabilidad que lleva a esta situación. No le quita responsabilidad al otro, pero No, de hecho, cumplió condena a su padre por el otro hecho, ¿no? Vanessa, querías comentar. No, bueno, ya pasó un poquito, justo, pero con respecto a lo que estaban hablando antes Mara y Carlos, sobre, bueno, aparte de la excesiva lluvia, yo, por ejemplo, pero bueno, lo vi rápido, el paraguas lo había visto a la derecha y no, vos ahora decís que está por atrás. Yo lo había visto a la derecha y atrás justamente el paraguas, a la derecha sería. claro, y a la derecha a mí me daba como, o sea, se está defendiendo
del medio ambiente, o sea, de la autoridad, me salía la relación con el padre justamente. Ah, claro, ahí lo veo atrás. Pero como lo veía más a la derecha, Está un eso era lo poquito que más me... posicionado hacia la derecha, pero está inclinado sobre la izquierda. Claro, Fíjate, está en la como misma. desconfianza de las personas que la rodeaban y sobre todo de la autoridad y del padre. Así que, Pero o sea, podemos. más allá de... Sí, Vanessa. No, no, que digo que más allá de la situación con el novio, también puede ser que haya, ya te digo, no me acuerdo de todos los dibujos exactos de los que pasaste de Sol, pero digo, también puede ser que, o sea, que exista este temor o esta agresividad por parte del padre, más allá de Martín, ¿no? Como estamos Ujú. jugando, O- como dice Diana, probablemente el padre tenga características Sí. machísticas, patriarcales, autoritarias, violentas, Sí, y que ella también se es someta común, es común que las hijas elijan parejas similares al padre. claro, como una identificación proyectiva, puede Como ser en una, algún punto. es una identificación proyectiva y con la ilusión, la fantasía de rescatar o resolver en la pareja lo que no pudo resolver con el padre. Entonces, porque cuando vean, van a ver esta constante, como curiosamente se parecen al padre. Que por ahí, Sí. si llegar a la violencia, tiene la característica donde, por ahí de mucha gente mayor, no joven como uno, como ustedes, este, más deconstruido, pero como que hay una cosa así más machista, más patriarcal, más marcada, quizás en Bahía Blanca, en la parte bonaerense, sea como más marcada, más frecuente, esta Mm. actitud por ahí de más sometimiento, más sumisión en algunas Sí, mujeres. era un hombre de campo, él, el papá, ¿no? Era un hombre de campo que sabía manejar las armas, inclusive porque era cazador, ¿no? Porque De hecho, el hombre de campo siempre tienen un arma para cazar un chancho, un jabalí, una cosa así que encuentran en el camino, algún De animal. hecho, en el juicio Claro, de igual, él sí. fue algo que se planteó, ¿no? Que no había una intención de asesinar, ¿no? Porque él claramente sabía cómo, ¿no? Y le afecta las piernas, ¿no? No le tira a matar, eso es lo que se planteó en el juicio respecto del papá, ¿no? O sea, obviamente que la defensa intentó la cuestión de, bueno, de la atenuación por emoción violenta, pero bueno, eso se descartó, el perito psiquiatra lo descartó, entonces bueno, se fue a juicio y esa fue la María. Hola, ¿cómo Lo que estás? pensaba, ¿cómo estás? Pensaba que el papá, un poco justificado por el hecho de sospechar que, bueno, había violencia hacia su hija, digamos, elige ponerle a ella un micrófono y de alguna manera presencia también situaciones que son de la intimidad de ella, cuando, o sea, no hay una elección de por ahí plantearle el tema a la hija, digamos, hay distintas maneras, ¿no?, de llevar a cabo algo, digamos, presenció relaciones sexuales de su hija también, digamos, donde esta chica ha sido abusada por diversos lados, más allá de que la intención del padre fuera buena, digamos, me parece que hubo Creo que el como... padre le preguntó reiteradas veces y ella niega, que es lo que Oh, es lo que suele ocurrir generalmente. Dice, no, claro. Claro. papá, es así, son cosas. claro. Bueno, no, pensé en eso, en esa situación también, que no sé cuánto tiempo duró esto de Sí, igual es hasta interesante tu lectura, porque este hombre, ¿no es cierto?, viendo esa situación también podría haber hecho una denuncia, o podría, ¿no es cierto?, Y, pero tomó esa decisión. y en esta entendible también. cámara hay decisorios, hay
En el caso de Sol y Martín todavía no llegó a juicio, así que estamos a la espera de eso, ¿no? Y en tal caso, bueno, un poco comentarles que la perito oficial presentó un informe donde da cuenta de que Sol tiene indicadores de violencia y de abuso, pero de alguna manera respecto del análisis que hace del caso de Martín, hace un análisis muy escueto, refiriendo que tiene una neurosis, que no existen indicadores de, digamos, por eso contradictorio, ¿no? Que por un lado ve indicadores de violencia y abuso de parte de la joven, pero por el otro lado de parte del muchacho no, y fue muy, ya les digo, muy escueto y poco concluyente. Entonces, bueno, de mi parte se presentaron 2 dictámenes en conformidad parcial de ciertas cuestiones y en disconformidad respecto de el de Martín. Y bueno, eso se cargó en el expediente, después el juez es quien va a decidir, ¿no es cierto?, respecto de toda la prueba, ¿no? Pero lo que es importante que ustedes sepan es que el dictamen, tanto sea del perito oficial como el perito de parte, tienen el mismo peso, ¿no? Que tienen, ¿no?, igual peso uno que el otro. Vanessa, ¿querías decir algo, me parece? Ay, sí, perdón, ahí estoy preguntona. No, eso, justo No, me casi encanta. que lo respondiste. Te iba a preguntar, cuando vos respondés en disconformidad, ahí solicitás como el agregado de pruebas o no que lo solicitás como, o sea, como haces un pedido no me sale la palabra, como indicás que sería, no me sale No, yo como presento mi provechoso, como, evaluación. Yo presento mi vos solo si usted, evaluación, que es lo que o yo sea, no, evalué. Y claro, indico, por ejemplo, como veníamos conversando, si alguna técnica fue mal administrada o no fue administrada de manera correcta, eso uno lo tiene que señalar, porque la verdad es claro, que sí, invalida la prueba. Ustedes saben que justamente las claro. técnicas gráficas y demás, si se toman, por ejemplo, que fue algo que sucedió también en esta pericia, que se tomaban desordenadas, en lugar de decir casa, árbol, persona, dibujaba una persona, después una casa, Y después el un árbol, desiderativo también estaba, el desiderativo estaba mal, para mí está inválido ese, se porque invalida. justamente invalida. Pero entonces vos desestimás y va a ser el juez el que va a pedir Eso, que se o sea, la tomen más función, por pruebas eso o yo no. hoy comenzaba, viste, con la función nuestra, porque la función nuestra es de evaluación psicológica, ¿no Claro. es cierto? Nosotros no investigamos, no somos jueces, Sí, sí, no es sí. cierto, Y no podemos simplemente evaluamos. pedirle, ordenarle ni al juez ni al perito. El perito presenta Ok, su informe, la otra parte, el perito de parte presenta su informe y el juez lo va a valorar. Va a ver ok. lo que dice uno, lo que dice el otro y según su leal saber y entender y su sana Ok, crítica va a decidir a quién le hace caso. Por quién perfecto. se inclina. Por eso es importante como uno formula. No, Y la lo que vos estás justificación. diciendo, lo que vos estás diciendo sería que se tomen otras pruebas, sería como ordenar una nueva pericia. Y eso el juez no lo puede. Claro, no, El juez, por eso decía, no, no me sale la palabra, pero decía, ¿de qué modo? Pero bueno, entiendo que Mencionarte, en el desestimar el dictamen o en el no estar de acuerdo, ya ahí queda incompleto, que la implícito, carta no ¿no? fueron bien Claro, administrada, que no, ese tipo de Es cosas. que uno no desestima, ¿no es cierto? Uno lo que presenta es una disconformidad, ¿no es cierto? O sea, sí, yo la puedo pensar, disconformidad, perdón. podemos ser 2 psicólogos y pensar diferente en función, ¿no es cierto?, de cómo nosotros evaluamos. Entonces, podemos tener opiniones diferentes, pero tienen que estar justificadas. De hecho, uno en los dictámenes también suma material bibliográfico, ¿no es cierto? Uno cita, ¿no es cierto?, explica por qué se hace esto, por qué se hace aquello, ¿no es cierto?, ¿no?
por qué se lo pensó de determinada manera y no de otra. Bueno, Dayana, tenemos que ir cerrando, estamos como Muy bien. Aparte, Bueno, no, les agradezco mucho. hay que decir todo, transmitir todo para que la gente se quede con hambre y vuelva después a buscar Vuelvan a la próxima clase. Claro. No, si no dice, ya lo sé todo, entonces siempre hay que dejar. Un poquito. Creo que la presentación fue excelente. No sé, me encantaron los Power y todo el contenido que transmitiste. Así Bueno, muchas gracias, Carlos. bueno, te agradecemos. Gracias. Nos despedimos ahora. Y bueno, nosotros continuamos conectados y vamos dando por finalizado el encuentro de ahora. Muchas gracias a todos por participar y a Dayana por compartir con nosotros. Gracias.